Muchísimas gracias, Saúl, por tu intermedio, a todos los que nos acompañan aquí en sala y un abrazo fraterno a los maestros y maestras del Perú que en esta tarde nos están siguiendo a través de la red Facebook Live de la comunidad de docentes innovadores del Perú. Es un placer y un gusto aperturar este evento, tal como lo señalaba Javier Tala, dirigido a los maestros desde la comunidad de docentes innovadores para dar soporte en aspectos técnicos y pedagógicos, que este año pues es un año muy crucial para el retorno de nuestros estudiantes y de los maestros a las escuelas. Por lo tanto, entonces, constituye para la comunidad de docentes innovadores un hito importante desarrollar este programa, entre los cuales también más adelante se estarán desarrollando otros que tienen que ver con la formación continua de los maestros y las maestras y que redunde pues en beneficio de nuestros estudiantes. Entonces, Saúl, creo que tengo unos 50 minutos para poder exponer y luego pasamos al panel, ¿no es cierto? ¿Me permiten compartir la pantalla, por favor? Y si es que se puede ver. Eh, a ver, ¿me confirman si es que se puede ver la pantalla, la presentación? Sí, efectivamente ya podemos visualizar. Adelante, maestro. Correctísimo, correcto, correcto. Muy bien, entonces. Bien, en esta tarde, como primer punto de partida, tenemos la propuesta para una escuela nueva en la pospandemia, algunos criterios que nos acerquen a los maestros y a los directivos, a las escuelas, cómo es que podemos nosotros hacer dentro de este marco, dentro de este nuevo contexto, después pues, de haber pasado 2 años alejado de las escuelas presenciales, cerca de los niños quizás a distancia. Nos quedan muchos retos a los maestros, a los directivos, a los especialistas, al mismo Ministerio de Educación. Y creo que si nosotros vemos todo este compendio de problemas, de necesidades y de intereses, y sumando con varias propuestas, podemos hacer que las escuelas en el Perú inicien este año de la mejor manera, y creo que de la comunidad de docentes innovadores estamos anuentes a hacer una propuesta para que esta nueva escuela post pandemia pues sea impulsada de la mejor manera. Pues bueno, como hace rato dije, son pues más de 2 años que creo que a nivel del mundo más de 635 millones de niños han sido afectados por el cierre total o parcial de las escuelas, y según un informe reciente del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, pues la pandemia, es decir, la COVID ha sido lapidaria realmente con la educación. Y el veredicto es que los reveses quizá son casi insuperables. Y por lo tanto, en cada uno de los países se están sumando una cantidad de estrategias que se trate, pues, de no quizás resarcir lo que realmente se ha pasado, sino de aquí en adelante tomar nuevas perspectivas, nuevos aires, sabiendo que hemos aprendido y que no solamente fue un contexto negativo, sino que la pandemia también sirvió para aprender y que los maestros hemos sido resilientes, y esto nos deja grandes enseñanzas. Entonces, creo que desde esta perspectiva tenemos bastante para dar, y desde la otra perspectiva también no creo que las escuelas en el Perú y en el mundo tengan que regresar a un contexto de los que estaban trabajando previo al 2019. Creo que deberíamos de trazarnos, de tener una mente abierta, de tener perspectivas, de tener estrategias, de buscar de lo mejor que hemos pasado estos 2 años para poder reorientarnos, para poder mejorar nuestra enseñanza, para mejorar la gestión en las instituciones educativas, para mejorar la organización que tenemos. Por lo tanto, creo que no hay escuelas y los maestros tenemos que pensar como momento clave que no deberíamos de volver a hacer lo que hicimos hasta el año 2019. Creo que ese es un punto de partida. Y un poco más, quizás ampliando y como esbozo a lo que quisiera hablar esta tarde, de acuerdo con el Ministerio de Educación, a julio pues, del 2020 se estimó que había bastante deserción en educación primaria, en educación secundaria, la misma que se había incrementado del 1,3% al 3,5%, ya más o menos hasta el 2020, a diciembre, estamos hablando de más de 230.000 estudiantes
que dejaron de asistir a clases, y sobre estos aspectos también hay que pensar cómo es que estos niños, cómo los estudiantes realmente retornan a la escuela, cómo potenciamos esas capacidades de estos niños que dejaron de aprender. No solamente es pensar con los que estuvieron con nosotros de manera remota, sino cómo pensamos en mejorar sus aprendizajes de aquellos estudiantes que dejaron de aprender, que dejaron de asistir, que dejaron de compartir experiencias con sus maestros, por X motivos. Hay uno de los cuales fundamentalmente tiene que ver con las causas económicas, y entre otras. Entonces creo que hay un panorama grande que nosotros deberíamos de pensar en las escuelas, y por lo tanto tenemos este 1 de marzo, una vuelta de los docentes, de los directivos, y lo primero pues que tenemos que pensar no solamente es en estrategias, qué es lo que debemos de hacer, sino nos toca reflexionar. Pues para ello, esta reflexión también parte de lo que ya tenemos. Hay un contexto en el cual quizás nos pueda servir, y yo los invito también a revisar y sea parte de lo que tengamos, de nuestra experiencia, de lo que escuchemos y también de lo que nosotros podamos tener como informes. Por ejemplo, dentro de ellos está un informe de Horizon Report del 2021. Como todos los años, Horizon Report nos aborda el impacto de los cambios tecnológicos en la educación, y esta vez nos muestra un análisis de las tendencias sociales, económicas y tecnológicas, que quizás también a los maestros los invito a revisar este reporte, de tal forma que nos pueda dar alguna visión de cómo se encara hoy en día la educación de aquí para adelante. De igual manera, tenemos una reciente publicación de la OECD. Esta publicación tiene que ver con el BAC, The Future of Education, que aborda temas de gobernanza en las instituciones de educación superior y plantea escenarios de escolaridad extendida, de tercerización en la educación, de las escuelas como hubs de aprendizaje, y cómo debemos de aprender a llegar. También es un documento importante que podría servirnos también a los maestros para analizar ese contexto que recoge experiencias de educadores, de epistemólogos, de pensadores de la educación, que a partir de estos 2 años nos dan a conocer y nos dan ciertas luces. De igual manera, quisiera también compartirles con ustedes y poner en escenario y como fuente la UNESCO. La UNESCO ha elaborado un informe denominado La educación en un mundo tras la COVID, y que tiene nuevas ideas para la acción pública. Se enfoca más en la educación básica y propone reforzar ideas como la educación como bien común, la importancia de la conectividad y los espacios sociales, la revalorización de la actividad docente, la participación estudiantil. Entonces también es bueno revisar en un trabajo colegiado, ya que vamos a volver este 1 de marzo, o también en estos días. Entonces, como invitación, revisar este documento. De igual manera, Microsoft realizó un informe bonito, interesante, que lo estaba leyendo y que nos habla de la educación reimaginada. Con el término ya de educación reimaginada, pues nos da una propuesta y se enfoca en cómo abordar el diseño de entornos de aprendizaje en el futuro, atendiendo la diversidad y las brechas existentes. Propone emprender el cambio dentro del marco para el aprendizaje profundo. Bueno, creo que acá está promovido por Michel Fulian. Entonces, son documentos que nos invitan a leer, de psicopedagogos, de propuestas que nos dan el contexto no solamente del Perú, sino un contexto de Latinoamérica y del mundo, porque esta pandemia o este retorno a las aulas post-pandemia no solamente ha sido un acontecimiento peruano, sino a nivel del mundo. Y por lo tanto también hay que recoger esas experiencias. Y del otro lado, también tenemos nuestra RM 531 del Ministerio de Educación, que ya nos habla y nos propone de escuela nueva y algunas otras orientaciones más, que también forma parte de nuestro análisis y de la implementación que deberíamos de hacer en las escuelas. Entonces, creo que les pongo esto a contexto como literatura para poder revisar, para poder leer, y que algunas de ellas, de acuerdo al contexto, a las características de cada una de las escuelas, se puede ir acoplando y se puede ir desarrollando. Muy bien, en un segundo momento de esta disertación que quisiera hacer con ustedes, creo que en la mente de cada uno de nosotros está pensando cómo hacer los horarios, cómo hacer los grupos, cómo atender el aforo que nos dice la resolución ministerial 531, qué estrategias debemos de emplear,
¿qué materiales debemos de tener? Bueno, desde mi experiencia y la sugerencia que podemos hacer y que les puedo dar, creo que lo primero que deberíamos de hacer los maestros este 1 de marzo, el 2 de marzo, los primeros días que retornemos a la escuela es reflexionar y reimaginar la escuela. Por lo tanto, creo que lo primero que tenemos que pensar que el perfil de nuestros estudiantes, cómo queremos que aprendan, qué estudiante se va a desarrollar en el mundo que se viene, porque si bien es cierto, los estudiantes han cambiado durante la pandemia y regresan al aula con nuevas habilidades y perspectivas diferentes, quizás algunas disruptivas frente a la COVID, lo que les han hecho un poco más redundantes. Los estudiantes nos hemos dado cuenta que pueden aprender y demostrar estos aprendizajes sin las escuelas de paredes y sin los timbres del recreo. Ellos pueden aprender de cierta manera también con el aprendizaje digital y profundo. Los estudiantes también nos hemos dado cuenta que pueden aprender donde estén. No necesitan estar necesariamente con el maestro y en la escuela. Por lo tanto, los estudiantes pueden aprender cuando estén listos. Entonces, lo primero que debemos de hacer al regresar a las escuelas, antes de pensar en algunas perspectivas, en algunas características de esta escuela nueva, es reflexionar y reimaginar, y para reimaginar el aprendizaje, debemos reflexionar sobre lo que sabemos sobre el aprendizaje de nuestros estudiantes. El nuevo papel de la tecnología, por ejemplo, y la complejidad del futuro aprendizaje, y por lo tanto creo que deberíamos de hacerlo de manera colegiada, y a modo de sugerencia les propongo estas 6 preguntas. Estas 6 preguntas a los maestros nos puede servir como punto de partida, entre otras. Si pueden hacer una capturita de pantalla y tenerla presente el día que retornemos a las escuelas, o ya podemos estar pensando, reimaginando y reflexionando, porque lo primero que tenemos que hacer es reflexionar y preguntarnos qué conocimientos, habilidades y atributos necesitan ahora nuestros estudiantes de aquí para adelante para prosperar en este mundo complejo. Y supongo que nuestros especialistas del Ministerio de Educación también están reflexionando y pensando si en ese perfil que nos plantea el currículo nacional todavía aún recoge lo que de aquí en adelante se propone para este efecto post-pandemia. Pues no necesariamente necesitamos que los especialistas nos los digan. En la escuela debemos de imaginar y de pensar. De igual manera, los invito a reflexionar y responder la segunda pregunta: ¿y qué tipo de aprendizaje se necesita para la complejidad actual y futura? ¿Necesariamente necesitamos todos los aprendizajes que nos plantea el currículum? ¿O es necesario ya también plantear algunos otros aprendizajes u otros saberes esenciales, tanto para los maestros como para los estudiantes? Porque no solamente es el estudiante el que aprende, sino que también nosotros, en contacto directo con nuestros colegas, estamos aprendiendo de manera continua, y eso se demuestra en la colaboración constante, en los equipos de trabajo, en las comunidades de aprendizaje que formamos. Tercera pregunta. Y siempre lo he planteado en un post, y creo que en el Perú, por más estrategias que tengamos, por más apoyos, por más tecnología, si no pensamos en darle a cada quien lo que se merece, no estaremos realmente pensando en una educación de calidad. Y por eso la tercera pregunta viene: ¿cómo aseguramos la equidad? Muchos hablamos de igualdad. La igualdad no necesariamente es igual a equidad. Queremos darle a todos por igual, pero hay que pensar también que hay un criterio de equidad, y la equidad creo que va más allá de hablar de una educación igualitaria. Entonces, ¿cómo aseguramos de que los niños y a las niñas, desde inicial, primaria y secundaria, que tienen ciertas características en su hogar, en su casa, atendemos esa equidad para entender que pueden aprender? Y como cuarta pregunta, a nivel de escuela también, porque cada escuela tiene sus propias características, deberíamos de reflexionar respondiéndonos cómo atendemos al bienestar, sabiendo que hoy en día la centralidad está en el bienestar del estudiante, tal como lo plantea el RM 531 y otros informes. No solamente el bienestar del estudiante, sino el bienestar de todos los que integramos una escuela,
¿Cómo atenderlo de a partir de eso? ¿Solamente necesitamos políticas que nos venga desde el MINSA o también ya son aprendizajes que deberíamos de trabajarlo desde la escuela? ¿O deberíamos ya de hacer una organización escolar también que atiende el bienestar de los estudiantes y de los maestros? Entonces, esas son preguntas de reflexión que tengamos que hacerlo y esas respuestas van a ser aquellas que en cada una de las escuelas de nivel inicial, primaria, de las modalidades que haya y también del nivel superior, permitan diseñar sus propósitos, permitan diseñar su gestión y asumir compromisos para este retorno a la presencialidad o la semipresencialidad. De igual manera, los invito a reflexionar y decir qué hemos aprendido del aprendizaje remoto. ¿Qué nos deja este contexto de los 2 años? Tanto los maestros y los estudiantes, ¿qué aprendimos? Por lo tanto, hace rato dije, no deberíamos de volver a lo que hacíamos hasta el 2019. Si los maestros durante estos 2 años nos pusieron de una u otra manera, como el término a veces lo dice a la mala, aprender el Meet, estar en contacto con el Zoom, ¿es tiempo de dejarlo otra vez o seguir potenciando estas herramientas? Eso cada comunidad, cada docente, cada escuela tiene su propia respuesta. De igual manera, como sexta pregunta, ¿cómo se puede aprovechar mejor la tecnología para aprender en el futuro? ¿Cómo? ¿De qué manera? Podemos darle respuestas, pueden tener respuestas en los informes, en los documentos que les he dado, pero cada escuela por sus características tiene alguna respuesta. Entonces, lo primero que les invito es para formar o para diseñar una nueva escuela en cada una de nuestras organizaciones, es reflexionar y reimaginar la escuela y posiblemente estas preguntitas les permita a ustedes, entre otras, y nos permita a todos reimaginar y repensar esas escuelas y esas respuestas que tengamos sean las que pongamos en práctica en nuestros planes operativos, en los planes de mejora, en el proyecto educativo institucional, para mejorar el plan de trabajo que nosotros nos hayamos diseñado. Muy bien. El segundo punto que quiero más o menos compartirle con ustedes desde la experiencia y los documentos que les he dicho como escenario y como contexto para poder revisarlos, quiero proponerles algunos ejes de atención de la nueva escuela, ¿no? Entonces, estos ejes de atención de la nueva escuela los he más o menos compilado de la siguiente manera, ¿no? De tal forma que podamos ir en cada una de nuestras instituciones viendo si es que realmente apuntalan a desarrollar. Primero, el primer eje. El primer eje de atención que es necesario tenerlo es pensar que de aquí en adelante las escuelas deberían de tener en cuenta diferentes ecosistemas de aprendizaje. Hasta el 2019, lo que más nos interesaba y lo que más siempre hemos tenido es el ecosistema, el ambiente que está de rojito ahí, los ambientes de la institución educativa, las aulas, el patio, los laboratorios. Eso han sido los escenarios, los espacios donde siempre, por casi una década y varias décadas, o por casi, no sé, 50, 60 años han sido los escenarios de aprendizaje. 2 años de transformación nos dan a entender que hay otros ecosistemas de aprendizaje. Y que no solamente pensemos de que hoy en día es válido la educación formal. Por eso he colocado que hay que pensar también que la educación no formal empieza a alinearse, empieza a tomar fuerza, a tomar valor para poder más o menos reforzar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Entonces, uno de los ecosistemas que no deberíamos de dejar de llevar a cabo en la escuela y de tomarlo en cuenta es el ecosistema de hogar-familia. Ahí estuvieron nuestros niños y niñas durante 2 años. Por lo tanto, entonces, los estudiantes deberían de reforzar ese espacio de aprendizaje en el hogar y la familia. La escuela tiene que seguir considerando al hogar como un espacio de aprendizaje también, y que lo que están los padres, los abuelos y los demás miembros de la familia también forman parte de aquellos maestros que pueden apoyar a los estudiantes. Como segundo ecosistema de aprendizaje, deberíamos de pensar
y una escuela nueva debería de proponerse que está la comunidad y el territorio, y que el territorio y la comunidad debería de servir como un escenario propicio para desarrollar los aprendizajes, para que no solamente sea el escenario de la escuela donde tienen que ir al patio, a los laboratorios, a un aula, a la pizarra, al ecran, a los proyectores, sino que también está, porque ahí también tuvimos experiencia. Por eso hay una experiencia de aprendo en comunidad, de aprendo en casa. Por lo tanto, deberíamos de seguir como reforzadores y la escuela debería de pensar e imaginar que tenemos estos ecosistemas de aprendizaje y que no solamente el docente va a estar acompañando para que aprendan en el territorio, sino que también ahí tenemos fuentes valiosas de otro tipo, como son los mismos pobladores de la comunidad o los agentes de la comunidad. Por eso estaba hablando hace rato, que no solamente creo que de aquí en adelante es pensar en educación, en aprendizaje formal, también el aprendizaje no formal, pensar en que tendríamos que darle valor y tendría que ser parte ya de lo que se desarrollan en las escuelas. Y por último, ya dejando el rojito de lado, están los espacios y herramientas virtuales. Una escuela nueva de aquí en adelante necesariamente tiene que seguir utilizando, ya sea para reforzamiento, para el trabajo, para poder ayudar a los estudiantes como complemento, todos los espacios que hemos habido y por haber que hemos desarrollado hasta el 2000, hasta diciembre del año pasado y que aún todavía se sigue desarrollando. Desde los famosos grupos de WhatsApp, desde el Meet, desde el Zoom, desde el Teams, desde las aulas virtuales, desde las plataformas que se han tenido en algunas escuelas y que nos permitan, por ejemplo, gamificar el aprendizaje y que permitan, por ejemplo, trabajar un modelo, un enfoque de free learning o clase inversa. Ahora ya tenemos las herramientas. Antes era difícil, recuerdo hace tiempo con mis maestros y otros maestros, queríamos trabajar plataformas virtuales, queríamos trabajar clase inversa, pero no era propicio porque los docentes no teníamos el dominio, no estábamos acostumbrados a manejar herramientas. Por lo tanto, este ecosistema era ajeno para los maestros. Ahora, después de 2 años, nos deja esta experiencia que también los maestros hemos aprendido bastante y que estos ecosistemas de aprendizajes virtuales nos podrían servir naturalmente para seguir haciendo educación, para que nuestros estudiantes sigan aprendiendo. Entonces, uno de los primeros ejes de atención es pensar en distintos ecosistemas de aprendizaje que deberían de implementar en una escuela nueva. Como segunda propuesta, como segundo eje de atención, está cómo gestionamos los aprendizajes en la escuela. Recuerden que cuando hablamos de gestión del aprendizaje tiene que ver desde la planificación, desde la idea y desde la planificación, la ejecución, la evaluación y la comunicación de resultados, todo ese proceso cíclico. Ahí estamos hablando de gestión del aprendizaje. Por lo tanto, también, la escuela nueva necesita que la enseñanza y los aprendizajes sean transformados. Tenemos que tener algunas líneas y algunas directrices después de reflexionar sobre esas preguntas que les he colocado. Aquí viene el punto fundamental. ¿Cómo gestionamos el aprendizaje? Y ahí viene la primera propuesta. ¿Cómo debería de ser nuestra planificación curricular de aquí en adelante? La propuesta es que sea una planificación curricular significativa, no burocrática. Eso nos tiene que enseñar y tenemos que quitar ese mito que debería de haber esa linealidad siempre. No sé hasta qué punto podemos seguir empleando la programación anual, las unidades y las sesiones y todo ese rollo de planificación que nos tiene, que supuestamente nosotros pensamos que nos llega a que los estudiantes aprendan. Habrán otros modelos de planificación más versátil, más ágil, más flexible. He visto una planificación inicial bastante amplia, en educación primaria también, educación secundaria, amén, de bastantes cosas. Tenemos una experiencia de estos 2 años en el cual nos hemos abocado. Para algunos dicen, no, este no es un modelo, no son documentos técnico-pedagógicos, una experiencia de aprendizaje no es un documento técnico-pedagógico. Pero los estudiantes
sí fueron capaces de aprender. Entonces, ¿por qué no concebir quizá como un documento técnico pedagógico? Pero eso pasa de que la escuela lo primero que sí debería de elaborar como propuesta y como punto de partida es ese proyecto curricular de institución educativa en donde estén bien y claramente definidos los propósitos de aprendizaje a partir del currículo nacional y a partir de las respuestas que hace rato les propuse como reflexión. Posiblemente hayan saberes, hayan aprendizajes que no están en el currículo y que necesariamente deberíamos de incorporarlos. Para eso necesitamos que las escuelas elaboren un proyecto curricular. Entonces, después de reflexionar, la invitación sería que esta primera semana de marzo las escuelas y los maestros, a partir de la revisión del currículo nacional, formulemos un proyecto curricular del cual nos permita hacer una planificación, vuelvo a repetir, más versátil, más flexible, que llegue al estudiante, que no solamente sea un documento técnico pedagógico de dominio del maestro y que el estudiante no sabe lo que el maestro está haciendo, no. Ahora tendría que ser de conocimiento pleno del estudiante los documentos técnico-pedagógicos que diseña el maestro. Por eso planteo que la planificación curricular tendría que ser necesariamente significativa, no ser burocrática, ni pompulosa, ni frondosa. Dejamos a criterio ver de las escuelas innovadoras, de pronto por ahí aparece una propuesta de alguna escuela, de algún equipo directivo que propone un modelo de gestión y planificación que atienda esas necesidades, pero a la vez sea flexible y rápida. De igual manera, la escuela nueva, cuando hablamos de gestión, tenemos que pensar en cuáles van a ser aquellas metodologías activas y que sean actividades significativas con alta participación del estudiante. Fundamentalmente necesitamos una alta participación del estudiante de tal manera que sea lo que realmente hemos aprendido antes también de la pandemia, donde el estudiante es el centro del aprendizaje y el maestro solamente se convierte en mediador del aprendizaje. El retorno este 2022 a las aulas deberíamos de poner en práctica realmente el docente mediador del aprendizaje. Yo no imagino otra vez a maestros frente a sus estudiantes utilizando como herramienta principal el plumón y la pizarra, sabiendo que 2 años los chicos, los niños y las niñas han aprendido de una manera distinta. Entonces, posiblemente no sea necesario tener a maestros otra vez hablando, porque los maestros no hacemos ponencia todos los días en el aula, los maestros debemos de hacer clase, deberíamos de desarrollar una experiencia de aprendizaje o como se llame. Para ello necesitamos plantear metodologías activas, de tal manera que los estudiantes se involucren con actividades de, por lo menos, de alta demanda cognitiva y que sean útiles. Eso pasa entonces por pensar, por ejemplo, en un ABP, en un aprendizaje basado en problemas, en metodologías que le permitan al estudiante, por ejemplo, estudiar casos, plantear soluciones a problemas de la comunidad, que le permita, por ejemplo, trabajar de manera cooperativa con otros actores de la comunidad también, a través, por ejemplo, del aprendizaje-servicio también como metodología. Entonces, son tantas metodologías que ya nos podrían permitir de aquí en adelante hacer un cambio no tan radical, pero paulatino a nuestra gestión del currículo, fundamentalmente a la aplicación de la planificación curricular. Como tercer planteamiento en la gestión, y esto es una invitación, y justamente el Consejo Nacional de la Educación, creo que la semana pasada ha sido una conferencia interesante con un ponente y unos panelistas, y el ponente nos planteaba y decía que uno de los retos de los maestros es buscar que nuestros estudiantes aprendan de manera autónoma y que los maestros trabajemos en las aulas de manera heterogénea y que ya no es posible de aquí en adelante atender a los estudiantes de manera homogénea, sino de manera heterogénea. Es decir, atender las diferencias de aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Es difícil? Por supuesto que sí, porque los maestros no estamos acostumbrados a desarrollar una clase o desarrollar una experiencia de aprendizaje o una sesión de aprendizaje
de manera diferenciada, cuando unos estudiantes estén en una actividad, otros estudiantes estén en otra actividad, y así de manera progresiva. Siempre los maestros, y creo que me atrevo a decir un 99% de maestros o 98% de maestros, trabajan lo mismo para todos. No se hace una diferenciación de actividades. Hoy termina la clase con todos los 25, los 10 alumnos en inicial, en primaria, secundaria y superior, y la otra clase continuamos con la segunda actividad con todos, y la otra clase continuamos la tercera actividad con todos, pensando que cuando nos responden uno o dos de nuestros estudiantes, pensamos que los demás aprendieron. No nos sentamos y no identificamos las características y las necesidades que tienen, quiénes necesitan reforzamiento en el aula, quiénes son aquellos que tienen mayor cantidad de aprebios y que pueden pasar a otra actividad, no necesariamente esperando a los que necesitan aprender o cumplir con la otra actividad pendiente. Entonces, creo que un reto enorme de aquí en adelante es pensar en trabajar de manera diferenciada con los estudiantes. Y para eso tenemos diferentes ecosistemas de aprendizaje. Algunos estudiantes pueden estar en el aula con nosotros, otros estudiantes podrían estar trabajando de manera remota, otros estudiantes podrían utilizar la virtualidad, podrían utilizar algunas herramientas. Entonces, creo que de cada escuela queda esto como gran reto. ¿Y para qué sirve esto? Sirve para desarrollar en el estudiante la autonomía y atender la diversidad y cerrar esas brechas de inequidad que tenemos. Muy bien, y como cuarto punto, dentro de esta gestión del aprendizaje, una vez que hemos pensado en la planificación, en la ejecución con metodologías activas, tendríamos que pensar también en cómo es que recogemos, cómo vemos que nuestros estudiantes están aprendiendo. Y aquí creo que no es nada novedoso y bastante hemos aprendido que la retroalimentación es un elemento clave para poder desarrollar mejores aprendizajes de nuestros estudiantes. Y la evaluación formativa juega un papel importante. La evaluación ya no viene a ser un momento, sino viene a ser una estrategia de trabajo más, una metodología más en la gestión del aprendizaje. La evaluación parece que ya empezamos a entender que no se trata de un momento, que no se trata de buscar un trimestre, una finalización de un ciclo, de un periodo académico para poder evaluar, sino que la evaluación formativa es una metodología, una estrategia que nos permite darnos cuenta y tomar decisiones del aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, por lo tanto, creo que la evaluación deberíamos de seguir pensando, enfatizando en una retroalimentación efectiva y fundamentalmente desarrollar procesos o un sistema de evaluación renovable. Creo que posiblemente el término para ustedes y para algunos sea un poco nuevo. ¿Y por qué hablamos de una evaluación renovable? Hablamos de una evaluación renovable respecto a los instrumentos de evaluación. Porque los instrumentos de evaluación son aquellos que nos dicen cómo evalúa el docente y las evidencias son los insumos que el maestro utiliza para poder evaluar a sus estudiantes. Pero sin embargo, son no renovables, solo sirven para un momento determinado. Pedimos evidencias a los estudiantes y solamente les sirve al maestro para un momento determinado. O el maestro aplica cierto instrumento de evaluación, pero solo sirve para ese momento determinado. Las evidencias que presentan los estudiantes, estaba viendo un informe de la Universidad de California, creo que si no me equivoco, decía, debería de servir para mí para la vida. Lo que hacen los estudiantes debería de servir para el mundo. Entonces, cuando hablamos de evaluación renovable, es cuando el estudiante le pedimos que haga evidencias o que diseñe elementos que puedan servir también para otros. Si me permiten, por favor, voy a tratar de pasar aquí, tenía una pequeña diapositiva. Por acá está. ¿Cuáles son esos tipos de evaluación renovables y desechables o no renovables? Por ejemplo, las evaluaciones renovables es cuando a un estudiante se le pide que cree un documental sobre la vida de un veterano de guerra, un documental, y ese documental puede colgarse en alguna plataforma y puede tener código abierto y ser utilizados por otros estudiantes, incluso por el mismo maestro, para dar clase
a otro grupo de estudiantes. Por ejemplo, los estudiantes crean videos tutoriales para ayudar a enseñar conceptos matemáticos a otros compañeros. Estamos pensando en una evaluación, en una evidencia renovable, porque eso les va a permitir aprender a los demás. A eso se llama más o menos modelos de evaluaciones renovables. Otro ejemplo de evaluación renovable es cuando los estudiantes crean obras de arte para embellecer, por ejemplo, las paredes de su colegio. Tienen una utilidad, o sea, no solamente presentan en una hoja y el maestro los califica y después, ¿dónde los vemos? En el tacho de basura, estamos generando más contaminación, pero sin embargo, de pronto, ¿por qué no hacer de manera distinta y que sea renovable y que sirva para ese contexto? Y cuáles siempre consideramos, por ejemplo, hay BJ, que, que hace una propuesta de este tipo, habla de las evaluaciones desechables, de las que siempre estamos acostumbrados a hacer. Los exámenes de opción múltiple, los ensayos cortos, los documentos de 5 o 6 páginas, que al final decimos portafolio, y un portafolio grande que 2021-2020 hemos utilizado, ahora, ¿dónde estarán? Mejor pensamos en evaluaciones renovables, vuelvo a repetir, que sirva para el mundo, que sirva para la escuela, que sirva para el territorio y que puede ser utilizado como insumo de conocimiento para otros estudiantes, incluso para el mismo maestro. Y también sin pasar, ya que estoy en esta diapositiva, hace rato les había hablado de esto de acá, de la retroalimentación. Miren, acá hay un estudio interesante que se han realizado, bueno, está en inglés. Esta encuesta nos da a entender, los datos son efectivos del año pasado, en los cuales podemos ver, visualizar, que una encuesta que han respondido maestros y fundamentalmente estudiantes de distintas escuelas del mundo, nos dicen que el feedback es lo más importante para poder aprender. O sea, la retroalimentación. Por más que tengamos educación presencial, híbrida, tecnologías, plataformas, N herramientas, el factor que más influye en el aprendizaje es el expertise del maestro. O sea, estos 2 años también nos dan a entender que el maestro es irreemplazable, por más que haya elementos tecnológicos y de toda gama, pero el maestro es irreemplazable. En segundo lugar, por ejemplo, está la estrategia metacognitiva, es decir, cuando los estudiantes se repreguntan cómo aprendieron. De igual manera, tenemos la tutoría, el trabajo colaborativo, la instrucción individual, lo que hace rato estábamos hablando del aprendizaje personalizado, y así por el estilo, creo que son fuentes que nos permiten, en este caso, ir apuntalando. Bien, continuamos. Como tercer eje de atención, les planteo, y a partir también de la investigación y de las propuestas, está cómo las escuelas de aquí en adelante deberíamos de organizarnos. No hay mayores cambios y propuestas a nivel del Ministerio de Educación, pero sin embargo, las escuelas creo que somos capaces de cambiar también nuestra organización escolar. Recuerden hace rato, hay una pregunta que decía cómo atender el bienestar. De pronto, para atender el bienestar tenemos que tener equipos de bienestar de salud emocional y física en la escuela. Y ninguna norma contempla tener una comisión de ese tipo, posiblemente. Bueno, así con el nombre propio, habrán formas y modelos. Entonces, eso significa que podemos también cambiar o mejorar nuestra organización escolar. Pero pongo como punto de partida, como primer aspecto de esta organización escolar, es pensar en la autonomía institucional. Ese es el punto clave, tener autonomía institucional. Las escuelas del Perú, desde inicial hasta educación secundaria, deberíamos de tener esa autonomía tal como lo tienen las universidades. No necesariamente hablamos de cuestiones presupuestales y económicas, pero sí hablamos de cuestiones de poder repensar en un modelo del territorio, de poder pensar en un currículo que es propio de la institución, con elementos prescriptivos del currículo nacional, más elementos que son de la comunidad y el territorio y alineados a las necesidades de los estudiantes. Creo que esa parte de la autonomía institucional debería de replantearse y revisarse. Por ejemplo,
sería interesante, y es un reto en lo segundo, les dejo a los maestros y a nuestros directivos, ¿podremos romper el paradigma de grados y horario de áreas? ¿Podría darse ese caso? Posiblemente sí, si es que trabajamos a través de proyectos transversales con un sistema de diferentes visiones. De pronto ya no tenemos un horario para primaria, para secundaria, a veces hay para educación inicial, fundamentalmente en educación secundaria. ¿Y por qué no trabajar por ciclos? Pues de pronto una de las soluciones y una de las expectativas de esta escuela nueva es cuando una escuela, un colegio, formula un proyecto transversal y son las actividades del proyecto las que definen la asistencia de los alumnos a la escuela. No el horario de áreas ni el horario del profesor, sino las actividades. Si un proyecto que diseña una escuela, la primera actividad tiene que ver con recoger información, los estudiantes asistirán a la escuela a recoger información de fuentes confiables y los harán con los maestros que tienen relación para poder apoyar esta primera actividad. Podemos hablar de unas 4 o 5 horas de una semana. De pronto vendrá la segunda actividad. En la segunda actividad, de pronto los estudiantes tienen que ver con organizar datos estadísticos. Y para poder organizar datos estadísticos, pues los tendrá que hacer con sus maestros, por ejemplo, de matemática. Entonces, los estudiantes asistirán a la escuela para desarrollar, para completar, para evidenciar, para trabajar en el territorio, en el laboratorio o en la casa, no sé, diferentes ecosistemas o de manera virtual. ¿Y quiénes ayudarán o quiénes estarán presentes en esa actividad? Pues los profesores o los maestros que necesitan desarrollar, acompañar esa actividad. Y también los otros que podría ser, ¿no? Me imagino de pronto una tercera actividad donde los estudiantes, a partir de los datos estadísticos, necesitan elaborar un informe. Y esa tercera actividad buscarán un ecosistema de aprendizaje de cómo hacerlos y estarán los maestros que acompañen a hacer el informe, que podría ser el maestro de comunicación, que podría ser un maestro de personal social, no sé. Mírenme, un hito podría ser en la educación. ¿Podemos atrevernos a manejar esto, a hacer una organización escolar diferente? Queda en propuesta. Muy bien, entonces, creo que vamos por ese lado y esto nos da la autonomía, tener esa actitud reflexiva de monitorear nuestras acciones. Y como ya penúltima, creo que si no me equivoco, vamos en el cuarto eje, son 6, antepenúltimo diría yo, la gestión emocional. Igual manera, hasta el 2019, no casi o casi nada en las escuelas, los maestros, habíamos trabajado quizás lo que nos planteaba Kohlberg o el mismo Piaget, que es interesante y que el currículo mismo lo propone, o sea, trabajar la gestión emocional, incluso uno de los compromisos de gestión escolar nos da esta parte de trabajar la convivencia y que tiene que ver con la gestión emocional, por supuesto, ¿no? Y aquí les planteo algo muy interesante. Aparte de pensar en ese bienestar, en que el estudiante tenga carácter positivo, siempre en positivo, porque todo este contexto a veces creo que nos ha dejado siempre con los miedos y los temores, las escuelas necesitamos, siempre hemos planteado criterios, pero a las competencias, ¿no? ¿Y por qué no plantear criterios de bienestar y felicidad? Por ejemplo, eso sería un reto también. Que cada una de las escuelas, digamos, las personas en esta escuela, la comunidad en esta escuela, estos son nuestros criterios de felicidad, estos son nuestros criterios de bienestar. ¿Ven? También eso conforma lo que es una nueva escuela, no solamente de pensar de manera positiva en el estudiante. Por lo tanto, necesitamos generar o incrementar o plantear nuestro currículo diversificado, centrados en valores universales, ¿no? Y como penúltimo aspecto es el eje de la escuela como un espacio familiar. Por lo tanto, también la escuela siempre lo hemos visto como un espacio donde los estudiantes
van a cuatro paredes, carpetas, pizarra, director que manda, que ordena, docente que ordena, y que el auxiliar está en la puerta que los llama la atención, que les pasa la asistencia. Escuelas quizás espejo de una educación de los años 70 y que no hemos podido desvincularnos de ese modelo un poco castrense. Por lo tanto, las escuelas son así, ¿no? Donde en la mañana los estudiantes se alinean uno detrás de otros y forman los estudiantes, y tiene que pasar por delante de ellos una escolta, y que tienen que decirle a la derecha, a la izquierda. ¿Necesariamente tenemos que hacer eso en las escuelas? Los dejo como pregunta. Eso fortalece la ciudadanía, la formación ciudadana de las personas. Tener a estudiantes de que uno es el brigadier, el otro es el brigadier, el otro es el subbrigadier de aseo, de convivencia, con cordones, con distintivos. Pregunto, ¿forman mejores ciudadanos de esa manera que alguien los controle? O sea, ¿tenemos que regresar a una escuela nueva de esa forma otra vez? ¿O podemos impulsar como una escuela, como un espacio de familia, donde todos nos veamos de manera igualitaria y equitativa? Y que no solamente sea por un carácter de convivencia, sino que le demos razón a la interculturalidad, a la conciencia ambiental. Vuelvo a repetir, esos patrones que teníamos antes, hasta el 2019, y que cada escuela le daba prioridad bastante a esos temas protocolares castrenses. No sé si las escuelas eran escuelas o eran el ejército o eran parte de la policía, pero bueno, así eran, ¿no? Así estaban formados. Simplemente los dejo como pregunta, los dejo como cuestión, pero debería de ser la escuela un espacio familiar. Y finalmente, para ya terminar mi participación, tendremos que ver también el eje del docente. La formación, cómo regresamos los docentes a las escuelas, qué es lo que nos queda de aquí en adelante, qué dice el marco del buen desempeño docente y directivo, cómo nos alineamos a cumplir ese marco del buen desempeño docente y directivo. La propuesta siempre es velar por la autoformación docente y la comunidad educadora. Por ejemplo, CEDIP es una comunidad educadora. Miren, sin políticas nacionales, sin políticas del Ministerio de Educación, estamos autocapacitándonos de manera virtual, de manera remota acá. Estamos llevando algunas orientaciones para trabajar en la escuela sin que lo promueva algún órgano intermedio. Entonces, por lo tanto, creo que es imperativo la autoformación docente y la comunidad educadora. Por lo tanto, necesitamos que el docente sea gestor de procesos educativos contextualizados. Necesitamos potenciar ya y darle prioridad y auge a lo que nosotros trabajamos en el aula y buscar información, plantearnos hipótesis, buscar marco teórico sobre algunas alternativas. Eso involucra revisar nuestros procesos, nuestras acciones en el aula, investigación-acción. Entonces, por lo tanto, creo que necesitamos tener en cada una de las escuelas aquellos docentes investigadores y que tienen la capacidad a partir de esos resultados innovar, cambiar, reestructurar, mejorar, sumar en las escuelas. Porque a partir de una investigación-acción, consolidando esa información, revisando otras teorías, podemos organizar un nuevo conocimiento, una nueva estrategia y plantear cambios. Y por último, creo invitarles a seguir aprendiendo, pero de manera compartida, desde los trabajos colegiados para atender la diversidad y el aprendizaje diferenciado. Creo que es importante, así como los médicos hacen junta médica para poder atender a un paciente con un caso crítico, deberíamos de siempre juntarnos los maestros de manera compartida y decir, mira, yo tengo 5 estudiantes que necesitan mejorar estos aprendizajes porque no llegan a los estándares planteados, o no aprenden, o no desarrollan, o no avanzan. ¿Qué podemos hacer? Una junta de maestros que nos permita diseñar las mejores estrategias con metodología, con un bisturí del conocimiento y de la sapiencia y de la experiencia.
de tal manera que podamos apuntalar y no necesariamente necesitemos que alguien venga a decirnos cómo tenemos que trabajar en una escuela que realmente tiene ciertas características y necesidades. Somos los maestros que tenemos que buscar de la experiencia del uno y del otro, de otras escuelas, y tener que abordar los problemas complejos de la educación en el Perú. Muchísimas gracias, Saúl. He terminado mi participación y disculpen quizás por el tiempo.